Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7 y 8. En cuanto lo tenga, usted se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tiene usted? Amén. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, de los cuales no hay ninguno aquí, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oramos al Señor. Padre, dice que el Señor nos habla que no hay muchas opciones en Cristo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Suena raro lo que le voy a decir, pero no hay muchas opciones. Usted va a comprar chicles y hay de todos sabores y colores, con azúcar, sin azúcar, con cafeína, con energía, con plátano, con fresa, con kiwi, etc. Y así queremos en el Señor, hermano, que haya muchas opciones. Como decían los hermanos del campanario, todos los caminos llevan a Roma llamará, pero a Cristo solo hay uno. Amén. Y en Cristo, ya lo hemos visto, solo hay dos opciones: o la puerta ancha o la puerta angosta. Amén. La puerta angosta nos lleva a la salvación, la puerta ancha a la perdición. O la senda angosta, la senda ancha, o cimienta su casa sobre la roca o sobre la arena, ¿verdad? No hay, vamos a echarle mezcla, ¿verdad? Un poquito de roca, poquito de arena, tantito cemento, y ahí hacemos nuestra casita. No, o es en la arena o es en la roca, o conmigo o en contra mía, dice el Señor. Amén. O santo o pecador, o salvo o perdido, o trigo o cizaña, o frutos o sin frutos, o reino eterno, cielo eterno, vida eterna, o lago de fuego, perdición eterna. Amén. No hay muchas opciones. Medio salvo, medio cristiano, ¿sabes que no? Mire, en México yo he oído siempre, casi pasábamos a cuartos de final. ¿Pero qué quiere decir? Que no pasamos. Casi me salvaba, hermano, decía uno, ahí al rico, a Lázaro. Poquito nadie me salvo, Abraham. Pero mira dónde estoy. Pero casi me salvaba, que no. Ese casi no nos deja avanzar. Pero estudiando el libro de Apocalipsis, hermano, pareciera que hay muchos, son 7 sellos, 7 candelabros, 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios, y empieza a ver todo eso, ¿va? Pero en realidad, si usted mira bien, son dos opciones: o salvos o perdidos, o los hijos de Dios, o los que no son hijos de Dios, los que están inscritos en el libro de vida y los que no estaban inscritos. ¿Se da cuenta? Dice la palabra del Señor: y vi 2 grandes señales en el cielo. 2: la mujer vestida de sol y el gran dragón, dice. Quiero que decía el gran dragón, pero así dice, ¿va? Amén. Dice el gran dragón, las 2 señales en el cielo. Hay 2 ciudades: la nueva Jerusalén o la gran Babilonia. Hay 2 mujeres: la gran ramera y la mujer que está vestida de sol. Y aquí nos acaba de decir que hay 2 herencias: la herencia para el vencedor, que es todo el reino de Dios, y la herencia del lago de fuego y azufre para los que no son vencedores. Hay 2 seres también, hermano: los que se perdieron, que no van a entrar a la nueva Jerusalén, y los que sí van a entrar. Amén. Y yo quisiera predicar a cuando menos 21:7 de Apocalipsis, cuando menos eso. No creo alcanzarlo todo, pero vamos a tratar lo más que podamos. Amén. Cuando yo veo este versículo, inmediatamente dice el vencedor. Entonces, para heredar hay que vencer, ¿cierto? Amén. Lo vamos a ver más adelante. Pero fíjese, hermano, que a mí me causa curiosidad, porque dice: yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo no sé usted,
Pero yo he oído desde que llegué a Cristo que yo soy hijo de Dios. ¿Y usted? Amén. Entonces, ¿por qué el Señor lo dice en futuro? ¿Que no somos hijos de Dios? Santos, irreprensibles, con un cuerpo glorioso, llenos de poder. ¿O no, verdad? ¿Se da cuenta? ¿Que no es acaso Dios ya nuestro Dios? ¿O acaso será que todavía estamos, que el Dios es nuestro vientre o nuestra voluntad? ¿A quién le rendimos la adoración o nuestra voluntad? ¿A Dios en todo el momento, hermano? ¿O aún estamos en la batalla de la carne y el espíritu? Cuando ya estemos en el cielo delante de Dios, literalmente vamos a mirarlo cara a cara. Ahorita no podemos a veces ni escuchar su voz, ni mirar su gloria, ni mirar su rostro. Usted es hijo de Dios igual que yo, pero yo no puedo ir a la casa de mi padre a visitarle, la que está en el cielo me refiero. Yo no puedo llegar, hermano, y Satanás sí puede, ¿eh? Ir entre los hijos de Dios y, Padre, ¿cómo estás, Señor? Hoy vengo aquí nomás a echarte una visitadita, a darme un colazo para verte, pero llegará el día que podré. Amén. Amén. Entonces dice el Señor en su palabra, lo pone en tiempo futuro, hermano. Amén. Vemos hay dos herencias y dos seres diferentes, pero dice primeramente, yo seré su Dios y él será mi hijo. La primera vez que yo encontré en la Biblia esto, lo dijo con referencia a Salomón. Segunda de Samuel 7:14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Miren nomás qué bendición tan grande Dios le dio a Salomón. Que ya no iba a estar David, pero ¿quién iba a estar? Y Dios no lo iba a poner como su siervo, aunque Salomón era su siervo, sino le iba a dar la estatura de hijo. Le dio los reinos, le dio la sabiduría. Salomón miró al Señor más de 2 veces. ¿Y cómo pagó Salomón? Yo me pregunto, ¿será que Salomón es hijo de Dios? ¿O se perdió? Es un misterio ahorita, hermano. Usted puede decir, no, sí se salvó porque llegó a Dios, no se escapa a nadie. Pero se acabó adorando a otros dioses, acabó consultando brujas en su muerte. Después se le atribuye a David en el Salmo 89, 26 y 27. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación, y yo también le haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Amén. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué el Señor lo pone en futuro y no en presente? Porque usted y yo somos hijos de Dios, pero a veces los del mundo también dicen lo mismo, que somos hijos de Dios. ¿Y qué le decimos nosotros que somos bien bíblicos? Ustedes son criaturas. Y les hacemos así, ¿verdad? Criaturas. Para hijos de Dios hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Si no, si para dar palabras somos buenos. Pero la filiación es una palabra que se usa, que es el vínculo existente entre la familia, entre hijos y padres, y solamente se puede dar de 2 maneras: o genéticamente o por adopción. Es decir, genéticamente es que usted nació de él, ¿cierto? Hermano, usted es mamá, ¿va? De ellos, ¿va? ¿Son sus hijos adoptivos? Yo sé que no, ¿va? Son genéticos, ¿verdad? Amén. Y ellos quisieron para merecer ser hijos de usted, ¿ah? Es decir, usted es hijo de su mamá y su papá porque así le plació al Señor, ¿cierto? Fue creado, carne de su carne, sangre de su sangre, hermano. Y el hijo que es genéticamente, amado hermano, pues llega a compartir los rasgos, ademanes, gestos, código genético, apellido, color de piel, tipo de sangre y hasta nacionalidad, ¿cierto? ¿Será que nosotros tenemos esa ciudadanía desde que nacimos? Desde que somos hijos de Dios biológicamente, genéticamente, tenemos el código genético de Dios. Desde que fuimos creados, éramos hijos de Dios, o fuimos adoptados. Porque yo le digo,
Fuimos hechos a imagen, pero no tenemos el cuerpo de Dios, ni el poder de Dios, ni la gloria de Dios, ni el conocimiento de Dios, ni los ojos de Dios. Entonces algo está... Si somos hijos, el hijo de león tiene garras de león, ¿cómo se llaman? Colmillos de león, parece león, huele a león, camina como león y come como león, ¿cierto? Amén. Si somos hijos de Dios, deberíamos de tener la mente de Dios, los ojos de Dios, el poder de Dios, una vida intachable, santos como Dios. Y hermanos, ¿realmente lo somos? La Biblia dice en Génesis 1:26, y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, tenemos ojos como Dios, orejas como Dios, oídos como Dios, mente como Dios. Somos creativos. Nos enojamos como Dios se enoja. Nos entristecemos como Dios se enoja, hermano. Amamos a nuestros hijos, no como Dios nos ama, porque el amor de Él es perfecto, el nuestro no. Amén. Dice, hagamos al hombre conforme nuestra semejanza, conforme nuestra imagen. A ninguno lo creó así, hermano. No hay creación en el cielo ni en la tierra que fuera hecho de así. Y que ejerza dominio. Nos dio autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hermano, y ahora ni los gatos nos hacen caso. ¿Se dan cuenta? A ver, diga el gato, viene si le va a dar que va a comer. A veces ni los hijos vienen, hermano. Oye, ven, estoy ocupado. Entonces perdimos, de alguna manera, si hubiéramos sido hijos desde el nacimiento, tendríamos esa semejanza de ejercer dominio. ¿Cierto? Seríamos reyes sobre la tierra. Y no lo somos, pero volveremos a hacerlo. Amén. Que la palabra de Dios dice, y reinarán sobre la tierra. Amén, amén. O sea, viene una restauración. ¿De qué? De algo que perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Porque Adán y Eva, yo no sé si Adán era hijo de Dios, pero él sí era santo. Él sí era puro. Él sí era inocente. Era irreprochable, hermano. Tenía una comunión perfecta con Dios. No se avergonzaba de nada. Hasta que, ¿qué? Pecó. Entonces, en ese momento que pecó, se deformó. No lo quiero decir físicamente. Perdió su santidad. Inmediatamente le entró la malicia, el conocimiento del bien y del mal, y se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces ya entró la vergüenza y empezó a entrar, hermano, el quererse esconder de Dios. ¿Cuántas veces, si fuéramos hijos de Dios, las iglesias estuvieran llenas? Y yendo a buscar a la palabra del Padre. Si fuéramos hijos de Dios, tal como la Biblia lo declara, hermano, no tendríamos necesidad de médicos, porque Dios nos sanaría completamente. Pero cuando le pedimos a Dios y parece que Dios no escuchara, porque no está en su voluntad, tal vez conceder, nosotros a fuerza queremos ser sanos. Y esa fuerza nos lleva a buscar al médico. Tú, Dios, no me quieres sanar, pero yo voy a buscar mi sanidad. Y hay gente cristiana que dice ser cristiana, que hasta brujos va. Pero bueno, entró el pecado en Adán, no en usted, en Adán. Amén. Amén. Llegó el pecado, dejó de ser inocente y puro, dejó de ser fiel y obediente, se deformó, pero hay algo más grande, dejó de ser inmortal. Él era inmortal. Algunos piensan que si ejercía dominio sobre los peces del mar, debería de haber nadar hasta las profundidades del mar, porque ahí Leviatán debería de obedecer las órdenes de Adán. ¿Cierto? Ejerza dominio, dice el Señor. Sojuzgar la tierra, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. ¿Acaso dice sobre todos del mar menos el Leviatán? ¿Para qué no? Sobre las aves del cielo.
Allá donde en el aprisco, en lo más alto de la montaña, donde las águilas, hermanos, hacen su nido. ¿Cómo le oirían a Adán? ¿Será que Adán volaba? Todo lo estoy imaginando. Pero cuando menos le decía, águila, ven. ¿Y qué hacía el águila? Al rato voy. ¿A qué no? Ejercía dominio. Amén. Pero en el momento que él pecó, en el momento que él perdió la santidad, en el momento que él desobedeció, dejó de ser inmortal. Es decir, que si era hijo, fue desechado. Porque la Biblia no nos dice que él era hijo. Nos dice que lo hizo con sus propias manos. Amén. Pero vamos a dejarle que tenía las características de Dios. Él. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:22. El Señor dijo, he aquí el hombre, no dijo mi hijo, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, no sea que vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva. Entonces sería un pecador eterno. Perdió el paraíso, perdió la imagen, perdió la herencia. Y fue echado fuera y le pusieron querubines con espada de fuego. Y a partir de ahí, los que nacieron ya no nacieron como Adán y Eva. ¿Se da cuenta? Ya nacieron deformados, con malicia en el corazón. Porque dice la palabra de Dios, Romanos 5, hermano, que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, y la muerte se extendió a todos los hombres, aún con aquellos que no habían pecado, a la semejanza de Adán. Cuando un niño nace, hermano, ya viene con una sentencia de muerte. No es inmortal. Ya no es puro y santo. Porque yo he visto niños de 1 o 2 años, hermano, que roban, mienten, engañan, golpean. ¿Quién le enseñó? No había más gente que Adán, Eva, Caín y Abel, y uno de ellos asesino, envidioso. Ya no era la imagen de Dios, ya no era un hijo de Dios. Tenía que haber ofrendas de paz para poder alcanzar una comunión con Dios. Ahora ya viene amistad entre Dios y los hombres. Antes no había necesidad de ofrenda, ni derramamiento de sangre, ni por qué cubrirse. ¿Por qué? Porque era la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Amén. Entonces, genéticamente, hermano, pues ya no alcanzamos esa bendición que alcanzó Adán. Amén. Porque nacemos pecadores, dicen los católicos, el pecado original, ¿verdad? Creo que le llaman ellos así. Amén. Tal por el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿En dónde pecó el bebé? Pero ya trae herencia de muerte y herencia de pecado. Amén. Dejamos de ser hijos de Dios, si es que Adán lo fue, para ser, ¿cómo se dice? Degradados a ser criaturas de Dios. Tuvimos que ser adoptados. Romanos 5, 17 y 19 dice, porque si la transgresión de uno por esto reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Es decir, tenía que venir alguien. ¿Se ha usted preguntado por qué Cristo es la imagen viva del Dios invisible? Porque estamos deformados. Amén. Amén. Y mire, hermano, perdón, pero somos buenos para criticar a los otros. Critique a Cristo, a ver. Él es el perfecto, Él es la imagen, Él es el molde donde nos tienen que meter y quitarnos todo lo que sobra para volver a dar la imagen de hijos de Dios. Amén, amén. Pero queremos ver la perfección en el hermano, en la hermana, en el pastor, en el X o Y. No. La perfección está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque ni en los ángeles, porque aún los ángeles han pecado. Pero Cristo no ha pecado, ni pecará jamás.
ni el Espíritu Santo, jamás tampoco el Padre. Y nos mandaron la forma, la horma, para volvernos a dar la forma que requerimos. Amén. Porque dice la misma Biblia ahí en Romanos, ¿verdad? La desobediencia de un solo hombre, por eso los muchos fueron constituidos pecadores, pero también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, si no somos hijos genéticos, ¿qué otro camino nos queda? A ser adoptados legalmente. Así que el padre dice, este gordito me gusta, este medio visquito también me lo llevo, ¿verdad? Y ahí póngase usted, ¿verdad? Yo no sé cómo esté usted. Amén. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Entonces fuimos adoptados por medio, estamos sellados, tenemos un sello de que somos hijos, pero el sello está en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Con el cual clamamos, Abba, Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso usted puede decir que es hijo de Dios, su espíritu ya no peca, ¿cierto? Y su alma y su cuerpo, ¿peca o no peca? Mire, perdón por lo que... ¿Será que el padre necesita bañarse? ¿Verdad que no? Porque no hay corrupción en él. Si somos hijos de Dios, necesita usted bañarse. Báñese a ver si no se baña en una semana, a ver si su esposa no va a entrar. ¿Por qué? Porque nos estamos corrompiendo. Nuestro cuerpo está muriendo. En cambio el Señor no. Si a no le gusta bañarse, ya en el cielo ya no se bañe, pero ¿qué? Báñense, hermano. Amén. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Vuelve a hablar de la herencia. ¿Pero la herencia para quién? Para los hijos. La herencia del cielo. Porque hay otra herencia, la del lago de azufre, tormento eterno. ¿Esa quiere usted? No. Hay dos herencias, una de las dos le van a dar. Mire, mi mamá tiene una frase que a mí se me quedó. Ahora sí te la ganaste, mi hijo. ¿Qué significaba eso? Que me iba a ir bien. ¿Qué pasará cuando el Señor venga a usted el Señor allá en el cielo y lo ve? Ahora sí te la ganaste. Santo, ¿ah? Mire, hermano, yo le he pedido al Señor en mis oraciones, Señor, yo quiero que cuando te vea haya una sonrisa de agrado en tu rostro. Porque si te veo serio, ay, santo. ¿Ve para dónde me lo echo a correr? Amén. Si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, si es a fin de que seamos glorificados con Él. Eso se lo voy a dejar para otra ocasión, porque no se va a espantar, hermano. Porque usted quiere la herencia, ¿cierto? Quiere ser hijo de Dios, ¿cierto? Quiere padecer con Él, ¿cierto? ¿O nomás quiere ser glorificado con Él? Hermano, a la hora de padecer con ella, muchos esconden la mano. Santo, nadie quiere pasar por ahí. Pero aquí dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, escucha bien, les dio el derecho, oiga esta parte, de llegar a ser. No dice de ser. Algunas Biblias lo traducen así, de ser. No. La verdadera traducción, y hay muchas que están bien, y hay muchas que están equivocadas, lleva una palabra griega que se llama ginomai, que quiere decir llegar a ser. No es diferente a ser. Una cosa es decir, yo voy a ser médico, a decir yo soy médico. El que entra a la universidad de medicina, ¿qué dice? No, yo voy para ser médico. ¿Pero es médico ya? No. Pero si lo aceptaron a la facultad, tiene toda la capacidad para llegar. Pero de aquí a que llegue son dos cosas, ¿verdad? Del plato a la boca se cae.
Ya se inscribió, ya le dieron la capacidad, tiene la mentalidad, tiene la inteligencia, el lugar, los mismos maestros que los demás. Pero depende cómo tan disciplinado sea, va a llegar o no va a llegar. Amén. Entonces aquí en la Biblia nos dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, tiempo futuro. Coincide con Apocalipsis 21:7. Los que no nacieron, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. La Biblia Latinoamericana 95 dice, les dio la capacidad para ser hijos de Dios. La Dios habla hoy, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Palabra de Dios para todos. Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. La Kadosh. Les dio potestad de convertirse en hijos de Yahvé. Amén. Entonces ahí es donde entra la palabra el vencedor. ¿Es usted hijo de Dios? Santo, lo voy a poner a dudar un tantito. ¿Me permite? ¿Really? Porque la palabra de Dios nos la pone en el ejemplo con Mateo 8. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de ¿quién? Ahí yo les digo al Señor, no, ustedes, me voy a volver para acá. Pero ustedes hacen la obra de su padre el diablo, ¿son hijos de quién? Y eran hijos descendientes de Abraham. Pero no por ser descendientes ya eran hijos de Abraham. ¿Cómo? Si está como confuso. Ellos tenían la capacidad, la potestad, el derecho, el privilegio, pero sus acciones eran equivocadas. Yo, ya no me conteste usted porque voy duro, hermano. Pero solo agarre bien cabecita, ¿eh? No se va a salir. Su espíritu ya no peca, pero sinceramente su alma ya no peca. Si han dormido, hermano, a veces llega el tentador de noche y vence. A veces la esposa se despierta con los guareches al revés y hay gran batalla en la casa. Y a ver quién grita más fuerte. Santo. Y hay pecado. ¡Airaos! ¿Se puede pecar en el espíritu o está pecando en el alma? Se puede, el que se tatúa el cuerpo dice que es pecado, ¿cierto? Levíticos 19, 28. Pero hay pastores que se tatúan. Está pecando en el cuerpo. Entonces hay gente que dice ser hijo de Dios, pero peca en el alma. Usted no, ¿verdad? Peca en el cuerpo. Entonces, ¿cómo va a ser hijo de Dios si no está haciendo las obras de Dios? Si cuando se están todos agarrando del chongo, hermano, le dicen, te vengo a contar lo que viene de lo que pasa está ahí. Y ahí viene el chismoso, el chilindrino o chilindrina. ¿Sí sabe cuál es eso? El espíritu de la chilindrina. Y dice, fíjate. Te voy a contar. Contame. Y ya se pone, en lugar de ser pacificador, se pone del lado de uno de los dos. Y dice la palabra de Dios, solo por darle una perlita ahí, que los hijos de Dios son pacificadores. Amén, gloria a Dios. Pero en el momento que usted se pone del lado de uno, no, dale, suénatelo arriba y a la cabeza y duro. Ya no es hijo de Dios. Entonces, ¿las obras de quién está haciendo? Cuando las iglesias se dividen, hermano, qué feo es eso. De verdad que qué horrible. Yo estoy espantado. Perdón, estoy verdaderamente espantado. Anoche hablaba con eso de eso. Estamos guerra, iglesias contra iglesias. Ministros contra ministros. Y en la misma iglesia, hermanos contra hermanos. Pastor contra las ovejas contra el pastor. Si la misma palabra nos dice que un reino dividido no puede prevalecer. ¿Y a qué venimos atrás a dividir? Amén. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Amén. Si a un pastor tiene 10,000 ovejas y otro tiene 500 y otro tiene 100 y otro tiene 10, ¿y a quién le importa? ¿A quién se las dio? ¿Quién decidió darle? Ah, no, es que el otro tiene una santidad, hermano. Le corta las venas, también le sale mole.
Es el Señor. ¿Será acaso que el siervo es la capacidad del siervo? ¿O es el Señor el que le ha placido darle a que le dio? Porque si es el Señor que le ha placido, hermano, entonces el Papa es sumamente santísimo, ¿va? Que tiene muchas ovejas. Santo. Qué triste que estemos divididos. Cuando digo estemos, me refiero toda la iglesia del Señor. Qué triste que pastores contra pastores, miembros contra miembros. Entonces, ¿no? ¿Somos o no somos? Se metió el diablo a la casa de Dios y haciendo incendios por acá, por allá. Y hermano que se va de la iglesia no se quiere ir solo. Perdónenme, que Dios lo bendiga. Y se vaya, digo, que no está a gusto el modo de amarrarlo. Pero no se quiere ir solo. Se quiere llevar a todos menos al pastor. No, hermano, es que está de complicado, ¿se da cuenta? Pero yo me preguntaba, si la iglesia de Dios va a prevalecer. Amén. Sí. Amén. Amén. Bueno, volvamos al tema. El vencedor, ¿qué tenemos que vencer? La carne. Nuestra alma, nuestra carne. La palabra Nikao, que significa vencedor, es alcanzar la victoria, salir victorioso en las batallas, en los desafíos de la vida diaria, subyugar la carne, subyugar la voluntad, en el sentido legal, ganar el veredicto. Es decir que si somos adoptados legalmente como hijos de Dios, vamos a ser examinados. A ver, ¿hueles a cordero? ¿Sabes a cordero? ¿Caminas como cordero? ¿Piensas como cordero? ¿Tienes ojos de cordero? ¿Oídos de cordero? No, le salieron dos cuernitos. No, este es chivo. Sácalo para allá. Pero también hace bien, pero es chivo. ¿No se parecen los dos? Dice Mateo 25, ¿va a separar las ovejas? ¿No estaban mezclados? Se parecen mucho, yo me los como en taco, hermano, para mí son iguales. Pero para el Señor no. Fíjese que qué triste, perdone, disculpe usted, no es para usted, pero que a veces queremos pastorear cabritos. Y pórtate como una oveja. No puede. De verdad no puede. Y vamos y lo traemos de nuevo y se vuelve a escapar a la cantina, lo volvemos a amarrar aquí y lo ponemos en disciplina. Y no puede. Es que parece oveja. Tiéntale los cachos. Y de verdad hay veces que se cansa uno y dice, Padre mío, ¿no serás un chivito? Digo, porque yo no le veo los cachos, pero como pega duro. Se da cuenta nosotros yendo para que haga más daño en la iglesia, Santo Padre. Bueno, si usted es hijo de Dios, ya lo puse en duda, Santo. Ya no hay hijos de Dios aquí. No vinieron hoy. Amén. Aquí estamos. ¿Es usted hijo de Dios, pues? Amén. Tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Hagamos el examen. Levante la mano el que tenga el Espíritu Santo dentro de usted. Sí, hermano, asegurémonos, ¿verdad? Porque ¿usted conoce al hermano Cha? Yo le presenté a un pastor. Mira, hermano, este es el pastor Julio Natal. Y el hermano Cha es bien, así, bien sincero, ¿verdad? Dice, ¿pastor? Sí. Usted no tiene Espíritu Santo. Y el hermano se quedó. Pastor Cha, ¿no? Pastor dice, Espíritu Santo no hay. Échese esa, dije yo. Santo Padre, y el hermano Cha es bien amoroso, ¿verdad? Pero él lo tumbó de una vez. A un pastor. Bueno, uno que dice que es pastor. Ay, Santo, ya se puso nervioso, ¿verdad? Digo, pregunto si tiene Espíritu Santo porque dice la palabra que acabo de leer
que el Espíritu nos da testimonio Sí, amén. de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Que el que se une con el Señor, un espíritu es Con él. con Él. Entonces vamos a ver esta parte. Ay, Dios, no. Está igual que yo, seco. Usted es espíritu, amén. Amén. Usted es alma Amén. y usted es cuerpo. Cuando estábamos lejos de Cristo, nuestro espíritu estaba Muerto. muerto, ¿ah? No es muerto de Mario, joder que le cambie la M. Muerto. Y su alma estaba viva y se pasaba, ¿verdad? Sí. Pero su alma es alma y su cuerpo es cuerpo. Pero llegamos a Cristo y su espíritu se hizo uno con el Señor, ¿cierto? Amén. Entonces ahora ya tiene un espíritu vivo. Amén. Amén. Esto ya califica para ser hijo de Dios. Amén. Amén. Pero su alma es espiritual. Levante la mano el que tenga un alma espiritual. Debe ser un valiente por ahí, ¿no? Todavía hace falta. Su alma sigue siendo alma. Y su cuerpo, a ver, aquel que tiene cuerpo espiritual, atraviese corriendo esa pared. ¿Qué pasó? ¿Ninguno? Mire, hermano, Jesús, Juan 20, tenía las puertas cerradas y Jesús, ¿es Jesús hijo de Dios? Amén. ¿Y usted no? Amén. Bien. Pero aún su cuerpo sigue siendo cuerpo. ¿Puedo borrar aquí? Amén. Ahí lo va entendiendo. Es decir, ya empezó una transformación, una metamorfosis a través de la metanoia, que es el arrepentimiento. Ya empezó. ¿Por qué está en la iglesia? ¿Porque su alma lo trajo? Porque sus piecitos solitos empezaron a caminar. ¿Por qué no? Lo trajo el Espíritu. Es el Espíritu el que lo está moviendo. Y a veces el alma se le pone al brinco y va para donde no quiere el Señor. ¿Cierto? Pero va a llegar un momento que su espíritu va a seguir siendo espíritu, pero su alma se va a convertir espiritual. ¿Cuándo? Cuando venza. Por eso dice al vencedor. ¿Qué tiene que vencer? Su voluntad, su concupiscencia. Morir a usted mismo, doblegar la voluntad delante de Dios. Entonces su alma va a ser espiritual. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Qué pasó? ¿Será que Pedro no era espiritual? Caminó en el mar, hermano. Miró, tuvo gran revelación en el monte de la transfiguración. Se le reveló quién era Moisés y Elías. Allá no había Facebook ni Twitter, hermano, para saber, se parece, debe de ser Moisés, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién se lo reveló? Vio al Señor transfigurado. Amén. Era espíritu Pedro. ¿Y su alma sería espiritual o sería almático todavía? Atrévase a contestar, hombre. No hay respuesta mala. Almático. Porque cuando digo, Señor, yo venceré, Padre, mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Yo pensaba que nomás Pedro dijo eso, no todos, menos Judas. Judas no estaba ahí. Pero cuando llegó, apóstol, caminando en el mar y con tanta revelación, pero traía con qué querer. ¿Sí se acuerda? Sacó la espada. ¿Y qué hizo? ¿Qué puntería, ¿vale? Dijo, nomás oreja quiero. Mi hermano tiró a matar. Que aquel le hizo como un tiró. Solo oreja se llevó. Pero este le tiró. No recuérdame tantito, no le pegó en el pie. No, de una vez, y lleno del Señor. ¿Será que estaba lleno del Señor?
Cuando vio que el Señor se entregó, porque se entregó, ¿qué hizo el alma de Pedro? Se echó a correr. ¿Por qué? Porque no quería morir. Pero si hace ratito acababa de decir que sí. Ya ve cómo son. Almáticos, cambiantes de opinión. O dice, no, pastor, yo me voy a meter ahora sí el Señor. Métame, avíteme 15 goleadas de una vez, formaditos para no cansarme mucho. Llega el primer chihuahua y no, ya no quiero. Almáticos. Hijos de Dios, sí, pero tú tienes que vencer ¿qué? Cuando venzcamos el alma, entonces seremos hijos de Dios. ¿Será? Porque llevan dos, pero el cuerpo seguirá siendo. Pero dice la palabra, hermano, que vendrá una transformación. No todos los miramos, pero todos seremos. ¿Qué nos van a transformar? ¿El cuerpo va a ser? Es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es necesario que esto que se corrompe sea vestido de incorrupción. Y entonces, amado hermano, cualquiera que nos vea, este es un hijo de Dios. ¿Por qué? Mire, hermano, es que es bien grande esto. Y no me voy ni a la mitad. Pero bueno, aunque sea, me voy a quedar ahí con eso. Dice la palabra Salmos 82 que seremos como dioses. Decía mi Señor Jesús, creo que es Mateo 8, ¿por cuál me están queriendo apedrear? Porque eres hombre y te haces como si fueras hijo de Dios. Pero no está escrito en la Escritura, pues, vosotros sois dioses. Amén, amén. Pero como hombres, moriréis. Alguna vez que se fusilaron a un pastor de Guatemala porque dijo que él era Jehová Junior, ¿no? Ya sé que sabe quién es, pero... Mire, yo no estoy a favor de él ni en contra de él. Ese es el Señor. Pero que no se ha equivocado. Yo la otra vez maté a Pedro, hermano, en la palabra. Y Pedro se ahogó. Hasta que mi esposa me dijo, oiga, hermano pastor, disculpe, ¿y dónde resucitó el Señor a Pedro? No, Pedro no resucitó. Pero si usted lo mató. Sí, dijo que Pedro se ahogó, y si se ahogó se murió. Pero no nos explicó cómo lo volvió a la vida el Señor. No, Pedro se hundió. Bueno, hundirse y ahogarse son dos cosas diferentes. Entonces digo, se equivoca uno, ¿verdad? Amén. Entonces digamos que algo así hizo. Pero en realidad, si lo vemos, lo que él estaba diciendo está en la Biblia. Salmo 82. ¿Lo tienes? 82.6 creo que es. Salmo 82.6. Creo que es 6 y 7. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Oigan ahí. ¿Todos sois hijos de quién? Del Altísimo. ¿Y son qué? Pero síganme, ¿qué más sigue? Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. ¿Cómo tenemos que morir? Dando la estatura como un príncipe del Señor. Por eso dice, cuando su siervo cae, Para su Señor cae. porque dice que no antecederemos a los que han dormido en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿cómo murieron? Como hijos de Dios, venciendo el alma. Entonces, cuando ya seamos transformados, y aquellos resucitados, todos transformados, ¿cómo nos van a mirar? Hermano, perdone, lo que dice la palabra es bastante grande. Usted cree, imagínese nomás, solo, Señor, permíteme usar esto. ¿Se imaginan los cisnes y los patitos feos? Hay que usar esta metáfora, ¿va? Se imagina que vaya el Señor, ¿va? Y el cisne glorioso, ¿sí? Sea figura de mi Señor Jesucristo, y puro patito prieto atrás. Y esos son mis hermanos. ¿Ah? Los patitos, ¿va que no? ¿Por qué los demonios del Gadareno le dijeron, yo sé quién eres?
tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y dónde lo había visto? ¿O qué vio a través de él? Cuando estemos en el cielo, cuando lleguemos, cuando venzcamos, vamos a ser transformados. Aún no se ha manifestado, dice Romanos 8, lo que habremos de ser. Entonces cuando yo y usted cuando yo y usted, Está bien. no, nomás la hermana, bueno, usted no sé, pues. Si usted no está convencido, si el Espíritu Santo no le da testimonio, hermano, llénese del Señor para que el Espíritu Santo estás ahí. Si no le habla, Aquí está. imagínese qué feo vivir con alguien que no le hable a usted. Y él vive dentro de usted. Sí. Y el Espíritu Santo, oye, cállate que estoy hablando. No, hermano, tiene que tener comunión. Sí, amén. Le conviene, nos conviene. Cuando era niño no le llevaba la manzana al profesor. ¿O se la comía usted? Yo no. Quería quedar bien, ¿no? Si saco 9.7 que me suba a 10, ¿verdad? Pues le conviene con el Espíritu Santo, porque el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que nos levantará. Conviene ponerle atención. Es el mismo Espíritu que nos va a examinar si dimos o no estamos venciendo el alma. Y entonces seremos transformados. Y entonces cuando estemos en el cielo, bueno, cuando esté yo en el cielo, porque no oigo ningún amén. No supongo que me voy yo solito. Sorry, gordita, te vas a quedar. Vamos de nuevo. Cuando estemos en el cielo, Amén. entonces verá, seremos conocidos como fuimos conocidos. Entonces vamos a caminar y van a decir, ¿quién va ahí? Es un hijo de Dios. ¿Por qué nos dirán que seremos como Dios y que seremos hijos de Dios? ¿Nos pareceremos a Dios? ¿Estaremos sentados en tronos? Eso está bien loco, hermano, lo que estoy diciendo, pero es bíblico. Al vencedor le concederá sentarse en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Son cosas que se nos escapan. Nuestra mente y nuestra imaginación es muy corta. No podemos vislumbrar la grandeza de la herencia del Señor. Es muy corta nuestra mente. Manos de alabanza. Amén. ¿Quién quiere ser transformado? Amén. ¿Quién quiere llegar a ser hijo de Dios en toda la plenitud de la palabra? Amén. En su alma, Amén. en su cuerpo Amén. y en su espíritu. Pero fíjense que solo por eso le digo, aunque sea solo ese versículo, todavía me faltó decir, y seré su Dios, ¿no? Pero al vencedor heredará todas las cosas. ¿Qué va a heredar? Fíjense que qué generoso es mi Señor Padre y mi Señor Jesucristo. Porque dice que seremos coherederos con Cristo. Aleluya. Cuando yo veo al rey Asuero y a la otra que se casó con él, ¿cómo se llama? Basti. No, Basti la corrieron. Ya los hubieran tronado, hermano. Esther estaba en peligro de muerte, ¿se recuerdan? Y no podía entrar ante la presencia del Señor. Pero ¿qué le dijo? Cuando se dio, si el rey lee el cetro, se salvaba. Pero a mí me sorprenden las palabras del rey Asuero. Pasa y pide que hasta la mitad del reino. ¿Por qué no le dio todo? Decía yo. ¿O por qué le dio otra mitad? Porque la otra mitad le pertenece a Cristo, por decirlo así. Entonces, hermano, la herencia que nos espera es una herencia. No estemos peleando entre nosotros. Aleluya. Venza su alma.
Porque es al vencedor. No es vencer el alma del hermano que está enfrente o al lado o atrás. Es la suya. Es la suya. Tiene que vencer.